Bueno, René Spitz es un psicoanalista austríaco y nosotros vamos a trabajar acá su libro que es sobre el primer año de vida, lo cual él hace ahí una investigación que toma a los niños desde el momento de su nacimiento y los continúa viéndolos hasta que estos cumplen un año de vida. Con todo este material que él recoge ahí, arma su libro que se llama El primer año de vida. Y ahí él construye los resultados de esta investigación que construye su marco conceptual. Obviamente el marco conceptual de René Spitz es freudiano, por lo tanto es post-freudiano, porque toma del psicoanálisis su campo teórico. Él nos muestra en este libro cómo en el primer año de vida se construyen tres cuestiones que no están dadas innatamente en el nacimiento de un niño, que son la construcción del yo, la construcción de la relación de objeto y los sentimientos. Esto se va a ir construyendo durante el primer año de vida. Para eso él hace en su teoría una construcción que lo divide en tres estadios que cada uno tiene características que son propias y que tienen que ver con el desarrollo psicoevolutivo del niño. Entonces habla del estadio preobjetal, que es un momento donde el bebé se encuentra en un estado de fusión con la madre. Para el bebé todo el mundo, incluida la madre, pero todo es parte de él. No logra distinguir entre el mundo externo y el mundo interno. Es un momento donde es pura cuestión refleja, puro narcisismo primario, dice que es un concepto propio del psicoanálisis, donde toda la libido está investida en el propio bebé. O sea que para el bebé en estos momentos el mundo externo está excluido de la percepción de este recién nacido, ¿sí? El bebé en estos momentos se encuentra con lo que es la barrera de protección de estímulo, que solamente puede percibir en realidad un niño acá, un bebé en estos tiempos, solamente los estímulos que provienen de su mundo interno. Por lo tanto, todas las percepciones acá ocurren en función del sistema interoceptivo. Todas las respuestas del niño se manifiestan en esta función de las necesidades, ¿sí?, básicas que tiene un bebé. Al mismo tiempo, él define lo que son los organizadores, y los organizadores tienen que ver con la confluencia de muchos desarrollos que se producen al mismo tiempo y que posibilitan la aparición de algunas conductas. Esas conductas son tomadas como conductas que son diagnósticas, porque nos posibilitan ver esos organizadores si se desarrollaron o no. Por lo tanto, son fundamentales para la evaluación de un niño. Esas conductas van a tener que ver con la conducta de la sonrisa social, con la conducta de la angustia al octavo mes y con la conducta del no. Tres conductas que nosotros podemos observar, pero nos dan cuenta en realidad de múltiples desarrollos que posibilitaron la aparición de ellas. Entonces, cuando aparece la sonrisa social, que es la primera conducta que se manifiesta, nos muestra un bebé que se encuentra en ese primer estadio preobjetal, donde su mundo tenía que ver con estas sensaciones interceptivas, provenientes solamente del mundo interno, donde es puro ello, ¿sí? Pura cuestión refleja, nos muestra el pasaje de ese estadio al estadio del objeto precursor, donde ya empieza a haber una primera división por la construcción de un yo rudimentario. Por eso es un objeto precursor. Entonces, la sonrisa social es cuando el bebé, que al principio no percibe el rostro humano, con los cuidados constantes que va teniendo de la madre, lo que más entra en su campo perceptivo es el rostro de la madre. Y a partir aproximadamente de los 2 meses de vida, el niño empieza, entre todos los estímulos que hay en el mundo externo, a empezar a mirar el rostro humano. Y al principio, si uno se le acerca de frente, derecho y con el rostro completo, el bebé emite una respuesta como señal a la percepción de ese rostro humano. A eso es lo que le conocemos como la sonrisa social. Ese rostro tiene que estar de frente y completo y en movimiento. Si uno le pone el rostro de uno de perfil o se tapa una parte de él, esa sonrisa no se realiza, porque en realidad la respuesta sonriente en estos momentos, que por eso el pasaje del estadio preobjetal al estadio del objeto precursor, es la respuesta a la señal Gestalt, de la Gestalt como un todo, de ese rostro humano. Entonces ya en este momento del estadio del objeto precursor ya empezamos a tener un sujeto que empieza a constituirse en una decisión entre consciente e inconsciente, ¿sí? Donde ya aparece un yo rudimentario.
y donde el bebé sigue creciendo. Piensen que en el primer año de vida son las transformaciones más importantes que tiene un bebé. Un niño acá cambia semana a semana, día a día, es otro sujeto. Esto no pasa en ningún otro momento evolutivo. Un niño de 6 a 8 años no hay tantos cambios como un bebé desde el primer día de vida hasta que cumple un año de vida. Los cambios son fundamentales. Entonces el establecimiento de este segundo estadio, que es el establecimiento del objeto precursor, es esta etapa que señala esta transición entre esta percepción interna de la experiencia marcada por el estadio narcisista primario a la percepción externa del estímulo dado por la libido objetal que procede del medio, ¿no? Esto supone cierto establecimiento de indicios, como son el indicio de memoria, lo consciente en lo psíquico del niño, esta división entre consciente, preconsciente e inconsciente, dando lugar entonces a la iniciación del pensamiento. Entonces, como el bebé sigue creciendo, va a aparecer otra conducta que ya nos va a mostrar también este pasaje de este segundo estadio al tercer estadio, que es del objeto propiamente dicho, que es el momento de la aparición de la angustia del 8º mes. Esta angustia que ya muestra frente a la representación de un rostro que no le es conocido. Cuando hablábamos de la sonrisa social, era cualquier persona que se le ponía de frente y con el rostro completo, ¿no? Y en movimiento. Podía ser su mamá, pero podía ser el vecino, el portero, alguien que camina por la calle, un tío, un abuelo, cualquier persona que para el bebé es la percepción solamente de la respuesta sonriente a esta respuesta de la Gestalt del rostro humano en forma completa. Acá, con la aparición de la angustia del 8º mes, ya el bebé empieza a distinguir entre los objetos que conoce y los objetos que no conoce. Entonces, cuando al bebé lo quiere tomar un vecino o alguien que pasa por la calle y no lo conoce, o un familiar que no lo frecuenta constantemente o frecuentemente, el bebé ejerce distintas reacciones. Se puede tapar la cara, se puede largar a llorar, se puede tratar de esconder en su madre, en el cuerpo de su madre, tiende la mirada a mirar hacia abajo, etc. De cualquier forma, muestra la angustia que le produce la percepción de un rostro que le es desconocido. Piensen acá esta distinción tan tajante entre poder distinguir un objeto que es la mamá o un objeto que le es conocido en su cotidianidad de un objeto que le es desconocido y que le genera angustia. Por lo tanto, este sentimiento de angustia es un sentimiento que empiezan a aparecer ahora, y por eso decíamos al principio que se construye el yo y los sentimientos y la relación con el objeto. Este momento es el que nos muestra ya este pasaje, vuelvo a repetir, entre lo que sería el segundo estadio del objeto precursor al estadio del objeto propiamente dicho, donde ya aparecen sentimientos que son mucho más complejos, como es la angustia, el miedo, el amor, ¿sí? Un bebé, cuando ve a su mamá, parece que va a salir volando, porque manifiesta con ruidos, con la cara, con movimientos en su cuerpo, que manifiesta que cuando la percibe ese rostro que le es de amor, que es un objeto conocido, lo manifiesta su sentimiento de amor que tiene hacia él. Cuando recién nace, un bebé lo único que hace es poder llorar o no llorar. O sea, sus sentimientos son muy rudimentarios y tienen que ver con sensaciones más básicas, de sensaciones internas de bienestar o de malestar. Acá ya se empiezan a complejizar los sentimientos y por eso aparece el miedo, la angustia, el amor, que son objetos que se fueron construyendo en este primer año de vida. Y la madre ocupa el lugar de la construcción del objeto libidinal, porque es el objeto de amor, es el primer objeto de amor para un niño y para una niña. Con el tiempo se sigue complejizando más. Los bebés ya a partir de los 11 meses empiezan a caminar. Obviamente las edades son, vuelvo a repetir, cambiantes. Pero cuando un bebé empieza a caminar, el mundo se vuelve mucho más interesante para poder explorar para este niño. No es lo mismo un bebé que está en la cuna, encerradito o adentro o sentado en un huevito, que en estos momentos que se puede mover. Entonces ya la comunicación con su madre no es una comunicación solamente que va a estar dado por el tacto, por una comunicación que está, piensen que cuando una mamá lo alimenta, no solamente le está incorporando alimentos, sino que también transmite su calor, sus sensaciones corporales, ¿sí? Sus sentimientos que tiene esa persona que lo está alimentando.
Acá cuando el bebé empieza a caminar, la comunicación ya empieza a ser una comunicación verbal que posibilita mayor distancia. Y entonces la palabra que empieza a aparecer más frecuentemente es la palabra no, la palabra no. ¿Sí? Y esto va a conformar, lo que nos va a mostrar es esta tercera conducta visible que nos muestra un nuevo organizador mucho más complejo. Ya acá estaríamos obviamente en el, igual que con la angustia del octavo mes, en lo que es el tercer estadio. Pero no representa un concepto que es abstracto. Y esto muestra un mayor raciocinio, un mayor grado de complejidad, ¿sí?, en la construcción psíquica de este niño.